Es la semana 2, ¿no? Bueno, la semana 2 trata casualmente sobre una contradicción, lo que habíamos visto en la semana 1 cuando vimos la definición, ¿conforme? Cuando vino la definición casualmente era el problema de la escasez. Ya sabemos que la escasez en economía significa lo que no todos podemos tener todo lo que quisiéramos. Es la insuficiencia de recursos con respecto a las necesidades, ¿cierto? No todos podemos tener. Es la diferencia entre nuestras necesidades que son ilimitadas y los recursos que son limitados. Entonces ya sabemos de que los recursos son limitados porque son finitos, el planeta Tierra es finito, la producción es finita. Sin embargo, las necesidades crecen con el tiempo, se van incrementando y hemos mencionado porque los humanos hasta el fin de los tiempos seguirán inventando bienes y servicios para nuestro bienestar. De eso se trata. De eso se trata, entonces casualmente algo que es finito no puede resolver algo que tiende a ser ilimitado. Entonces, por eso es una contradicción. Y ustedes ahí lo ven, lo tienen en su cuadernillo. Este es el conflicto entre las necesidades que son ilimitadas, que cada vez crecen más, y los recursos que son limitados. Entonces, esto lógicamente que genera la escasez. No todo el mundo puede tener todo lo que quisiera. Además, porque decíamos que el planeta Tierra no alcanzaría ni siquiera para producir todos los bienes que necesitaríamos o que quisiéramos todos nosotros. Entonces, si hay una serie de bienes y servicios que requerimos, pero no podemos requerir todos, entonces tenemos que optar por escoger, elegir, elegir entre todos los bienes y servicios cuál debemos escoger para satisfacer nuestras necesidades básicas, elementales, secundarias, terciarias. Y entonces, casualmente, eso es una cuestión natural de todo ser humano, elegir entre varias alternativas. Ya mencionábamos la clase pasada de que ustedes han elegido entre 140 universidades una. Y dentro de San Marcos hay 60 facultades, ustedes han escogido una facultad. Y de esta facultad han escogido una escuela. Entonces, eso es casualmente porque esa es la opción. Ustedes no pueden estudiar pues en las 20 facultades, ni en dos o tres facultades a la vez, ¿no? Ni en dos o tres escuelas a la vez. Tienen que escoger. Entonces, esa es la necesidad de elegir. Y se supone que nosotros siempre elegimos lo que se supone que es mejor para nosotros. Eso es lo racional, ¿cierto? Lo racional es que uno escoge siempre lo mejor. Siempre casualmente con el principio de la racionalidad económica y maximizar nuestro beneficio. Tenemos que escoger algo que maximice nuestro beneficio. Y entonces, pero al escoger una opción, dejamos de escoger otras opciones. La segunda, la tercera y la cuarta y la quinta. En economía se ha casualmente generado, ¿no?, un concepto que se le llama casualmente el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la segunda mejor opción que uno escoge. Si uno casualmente escoge, por ejemplo, estudiar ingeniería, electrónica, economía o economía, que lógicamente si postula solamente a una, ¿no? Postula economía, entonces su segunda opción sería pues ingeniería electrónica o viceversa, ¿no? O si uno elige pues derecho o sociología, que algunos eligen, o administración y quieren estudiar economía también a la vez, tienen que escoger una solamente y la otra se deja de lado. El otro ejemplo que se usa mucho es el caso de ustedes. Ustedes están estudiando en la pre, pero esa es su opción que han tenido después de salir del colegio, ¿no? Su opción que le han dado sus padres, sus familiares, ¿no? De qué cosa hacer. Pueden ustedes trabajar, quedarse en la casa ayudando, ayudando al negocio, un negocio si tuviesen, trabajar o estudiar. Entonces ustedes han elegido una opción que es estudiar y han dejado las otras opciones. Por ejemplo, trabajar. Entonces, el costo de oportunidad de estudiar para ustedes es trabajar, ¿no? Entonces, ese es casualmente lo peculiar. El costo de oportunidad es la segunda mejor opción para casualmente comparar con la primera opción, que no siempre resulta la más satisfactoria para uno. Como decíamos, casualmente muchas veces uno escoge una carrera, tiene, tiene opciones para dos carreras, escoge una, ingresa en esa carrera y después resulta pues que lleva un año y ve que la carrera no le satisface
y entonces la segunda opción era mejor. Tú tienes que volver a postular e ingresar, cosa que muchos no pueden hacer por cuestiones económicas, mayormente por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le mencionaba que en la uni había ese problema. Bueno, eso es casualmente, ¿no? No se puede elegir todo lo demás. Ahora, ¿qué cosas son las necesidades humanas? Las necesidades humanas casualmente es la carencia o cesación de algo. Es todo lo que requerimos para subsistir, para subsistir. Entonces, desde casualmente lo básico, que es el aire, pero después del aire son los alimentos, que es casualmente, ¿no? Es el abrigo, es el transporte, como ustedes ven ahí, las comunicaciones, la vivienda, el ocio, que son las distracciones, que es lo que en economía se llama ocio, a las distracciones, al hobby, ese se llama el ocio en economía. Ojo, la salud que es básico, la seguridad ahora que en el Perú pues es una cuestión sumamente básica, todos tenemos problemas de seguridad. Y así pues hay una serie de otras necesidades, ¿no? Humanas. Hay muchas necesidades humanas, lógicamente, y como decimos, cada vez requerimos más, porque ahora, por ejemplo, una necesidad humana que casi todo el mundo necesita, pero no todo el mundo lo tiene, son los celulares. Y otra cosa que deberían tener todos, por lo menos los que estudian, es una computadora, una laptop, que desgraciadamente no todos tienen, pues. ¿No? La próxima semana va a haber, pues, estudio virtual. La próxima semana, bueno, nosotros tenemos virtual, porque todas las clases van a ser virtuales. Pero la mayoría de alumnos del colegio tendrá una computadora en su casa, tendrá una laptop, una tablet, aunque sea, inclusive un celular, y que llega la señal a su casa. No, no todos tienen. No todos tienen porque tienen ingresos y otros así tengan, pues la señal no llega. Y entonces, para que vean ustedes que entonces cada vez se requiere una serie de bienes para satisfacer las necesidades, ¿no? Inclusive, claro, ustedes se han inscrito en virtuales, por eso que tienen una computadora, pero muchos alumnos que se han inscrito en forma presencial no tienen computadora, o tienen una y son varios hermanos, entonces ellos están ocupados, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la característica de todas las necesidades humanas? Ya sabemos que son ilimitadas porque el hombre hasta el fin de los tiempos seguirá inventando bienes y servicios. Saciables, saciables porque somos finitos. Somos finitos, casualmente tiene un límite para satisfacer necesidades. No podemos comer pues todo el día, beber líquidos todo el día, hacer deporte todo el día. Entonces, es imposible saciarse, no es imposible comerse un pavo en Navidad, decíamos nosotros, o ponerse cuatro zapatillas simultáneamente. Somos finitos y en el consumo somos saciables. No podemos comer permanentemente, ¿no? Eso es lo que querían hacer los romanos, como ustedes saben. Por eso inventaron el baño al costado del comedor. Concurrentes son porque las necesidades se presentan al mismo tiempo, entonces hay que priorizar las más apremiantes, pero ¿qué hacerlas? Por ejemplo, ustedes para estar en su clase, ¿no? Han estado después de almuerzo, han tenido que almorzar, han tenido una casa, ¿no? Han tenido una casa, han almorzado con necesidad de almorzar, todo lo demás para, y después han tomado su micro, una serie de necesidades, pero en forma ordenada, ¿no? Han tomado su micro, no, no han ido pues a- al cuarto donde está la computadora, entonces para tener sus clases. Entonces hay una serie de actividades que han tenido que hacer desde que se levantaron de dormir, ¿no? Comer, alimentarse, vestirse, asearse, una serie de cosas. Esas son, ¿no? Tiene uno que son concurrentes, muchas que son concurrentes, solamente para estudiar, no que son concurrentes. Otra de las características es sustituible, una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas, el caso de la alimentación, unos son vegetarianos, ¿no? O comer diferentes tipos de carnes, o diferentes tipos de verduras, o vestirse de diferente forma, transportarse de diferente forma, ¿no? El transporte puede transportar ahora de muchas formas, ¿no? Hasta en patines. He visto en la mañana que tenía clase en la universidad, he visto venir a chicos en patines, ¿no? Una chica estaba en patines, llegando a la universidad en patines. Bueno, otros llegan en bicicleta, otros llegan en micro, otros llegan en su automóvil, ¿no? Entonces, o si tiene sed, pues tomar agua, que es lo mejor, o gaseosas o jugos y todo lo demás, ¿no? Ahora, fijables. El hombre es un animal de costumbres. A cada uno tenemos nuestras tendencias, nuestras costumbres,
tipo de alimentos, tipo de vestimenta, colores de vestimenta, tipo de vestimenta, de comidas, tipo de comidas y todo lo demás, ¿no? Tipo de entretenimientos. Y entonces, lógicamente, ¿no? Sería bien aburrido si a todo el mundo le gustara lo mismo. Y entonces el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Es fijable. La necesidad tiene que crear hábitos o costumbres. Todos tenemos costumbres, querámoslo o no, tenemos costumbres. Todos tenemos costumbres. Ya. Ahora, clase de necesidades. Hay una serie de necesidades, ya sabemos que hay N necesidades y van creciendo cada vez más. Entonces, hay necesidades primarias, casi biológicas, algunas, ¿no? Imprescindible para conservar la vida. Primero es, bueno, pues el aire que todavía es gratis, aunque no es tan gratis porque tiene un costo, ¿no? En Lima hay muchos enfermos solamente por muchas ciudades, por la polución que hay. Entonces es costoso. Pues respiras y te enfermas. Pero como nosotros estamos hablando de, ahorita vamos a ver, bienes económicos, lo básico es nuestra, ¿no? Nuestra subsistencia, nuestra existencia, pues nuestra energía, nuestro combustible son los alimentos, que es lo necesario, lo básico para la existencia. Después vamos a ver es que desgraciadamente no todo el mundo come lo suficiente y necesario para no solamente estar saludable, sino para desarrollarse como persona. Desgraciadamente en el Perú hay gente que sufre de hambre, no como un ministro que ustedes leyeron, es que acá se suponía que todo el mundo comía bien, ¿no? Ojo, solamente en Lima hay más de 250 ollas comunes, ollas comunes. Y si ustedes saben que se hacen las ollas comunes porque una persona no podría, con sus ingresos, no podría, ¿no? Hacer sus alimentos. Pues Dana tampoco, que no podría hacer comidas. No podría, pues, tener desayuno, almuerzo, comida, lonche, no podría. Entonces tienen que juntar para casualmente hacer comida en cantidad que individualmente no podían hacerlo. Esas son las ollas comunes. Y además, como tienen poco, lógicamente no son nada nutritivas las ollas comunes, ¿no? Un pollo para 60 personas, 80 personas, ya ustedes sabrán pues que una sopa de un pollo, la alimentación es bastante baja, ¿cierto? En cuanto al vestido, también, ¿no? En cuanto al vestido, es una cuestión necesaria, pues, ¿no? Y es de acuerdo casualmente a la temporada. Se necesita, pues, de todas maneras, en invierno trajes de abrigo, en verano trajes más ligeros, se necesita vestido. Es una necesidad que muchos tampoco tienen. Bueno, vivienda, en el Perú hay 1,5 millones de viviendas faltantes, pero ya ustedes han visto, todos sabemos, pues, cómo las viviendas que existen en Lima nomás, que ya han visto de que si hubiera un terremoto, la mitad de Lima se viene abajo, en el interior del país también. Y entonces, lógicamente, la vivienda es muy precaria, pero es algo elemental que no todo el mundo lo tiene. Y por último, el otro ejemplo que es la salud, que tampoco no todos lo tienen. No todos lo tienen, además es por eso que el famoso SIS, el Sistema Integrado de Salud. Y ya sabemos pues que los sistemas de salud son bastante limitados en el Perú. Y entonces muchas personas se mueren porque no tienen asistencia médica. Ojo. Muchas personas en el Perú se mueren sin asistencia médica normalmente, ¿no? Y por eso que con el COVID, acuérdense que somos el primer país de muertos por habitantes en el mundo por el COVID. Ojo. Primer país de muertos per cápita por el COVID, el Perú. 240.000 personas se murieron del COVID. Y miles de personas se murieron, lógicamente, porque el sistema de salud pues, había colapsado. O no tenía ni siquiera para comprar, ¿no? Cuestiones sentimentales. Bueno, la vivienda y todo lo más son cuestiones primarias, que todo el mundo debería de tenerlas, pero desgraciadamente no lo tiene. Porque hemos dicho que el problema en el mundo y en el Perú también no es la producción, sino gran parte es la distribución. Porque alimentos para todos los peruanos hay. Hay suficiente cantidad de pollo, pescado, verduras, frutas para todos. Es para todos. O sea, nosotros somos, y ahorita vamos a ver, somos un país que en cuanto a alimentación somos autosuficientes. Tenemos para 50 millones de personas.
No tenemos problema de producción de alimentos, ¿no? De alimentos no tenemos problema. Pero no todo el mundo, pues, que podamos producir para todos y para 50 millones, que somos 33 nomás, pero el problema, pues, como ustedes saben, ¿no? Los productos hay que comprarlos. Y para comprarlos hay que tener ingresos. Y para tener ingresos uno tiene que tener un empleo. Bueno, esa es la cadena económica. Ustedes van a estudiar en la universidad, todos ustedes. Después hay las necesidades secundarias, que es casualmente para elevar el nivel de vida, para mejorar la calidad de vida, para comenzar a desarrollarse como persona. Y hemos visto. Y son casualmente lo que están haciendo ustedes, educarse, tener una profesión. Ese es casualmente mejorar la calidad de vida, ¿no? Estudiar, hacer un deporte, mejorar la calidad de vida, hacer deporte. O, lógicamente, ahorrar, ya tener una casa, tener movilidad, o hacer turismo, viajar, que no es una cuestión viajar, no es una cuestión superflua, es una necesidad viajar, ¿no? Y ese turismo también es una necesidad, conocer nuevos lugares, viajar para tener conocimientos o para tener aprendizajes, es una necesidad, ¿no? Ya no es, la gente ahora es cosmopolita, ¿no? Ahora es más fácil viajar por el mundo, antes era más difícil. Entonces, todo eso casualmente son cuestiones secundarias, que son personas de la llamada, sociológicamente de la llamada clase media, pues, ¿no? Que son en el Perú más o menos 20 millones de personas que pueden tener todo eso, ¿no? Poder estudiar, poder viajar, poder hacer turismo, tener automóvil y todo lo demás. Y por último, las terciarias. Las terciarias, casualmente, que son aquellas necesidades que mayormente son para elevar el ego, para halagar la vanidad, los caprichos de la persona. Y entonces, desgraciadamente, en el Perú, esto es lo que más ha crecido. Porque en el Perú, como hemos dicho en la clase pasada, en el siglo XXI, el PBI casi se ha triplicado. Las exportaciones casi se han decuplicado, o sea, han crecido como 6 7 veces. En el año 2000 exportábamos 10.000 millones, ahora exportamos 68.000 millones, casi 70.000 millones, casi 7 veces. 24 es gigantesco, pero no todo el mundo se ha beneficiado. Un grupo de personas que sí. Y eso se demuestra muy fácil por lo que importamos. Antes solamente había un automóvil de $200.000, que era el automóvil del dueño del banco de crédito, un Maserati, ¿no? Ahora pues hay 2.000 automóviles de más de 200.000. Entonces hay personas que pueden comprarlo, ¿no? ¿Y por qué la avenida? Porque esos son carros caros, muy caros, consumen mucha gasolina cara, y además pues son carros para viajar a 200 300 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces pues, ¿qué hace uno con un carro de esos en la avenida Abancay, o en la avenida Arequipa, o en la avenida Javier Prado, o en la avenida Circunvalación a las 2 3 4 de la tarde, cuando tiene que ir a 20 kilómetros por hora? Es un desperdicio. Es como ahora la importación de yates, avionetas, joyas, licores caros, ¿no? Eh, eh, Personas que tienen casa en playa, casa de verano, casa de invierno, familias que tienen casas en otros países, viven en otros países las familias, pasan sus vacaciones en otros países, porque tienen casa. Entonces, todas esas cosas, lógicamente, son cuestiones terciarias, que después vamos a ver en alguna clase los nuevos millonarios en el Perú. ¿Cuántos son? ¿Cuántos millones tienen, no? Los nuevos millonarios en el Perú. Desgraciadamente, eso es lo que ha crecido más, pero es un grupo muy pequeño. Los bienes, ¿qué son los bienes? Los bienes son todas las cosas que satisfacen una necesidad. Ojo, pero nosotros no estamos hablando en economía, vamos a hablar de los bienes económicos, ¿no? Porque hay bienes económicos y no económicos, los llamados bienes libres, ¿no? Que también le pueden tomar, pero no se menciona, pero los bienes libres son los bienes dados por la naturaleza. Todo aquello que nos genera un bienestar, una satisfacción. Comenzando por los rayos de sol, nos genera una satisfacción, el mar nos genera una satisfacción, ¿no? El aire nos genera una satisfacción, ¿no? Entonces, pero eso es gratuito, pues, ¿no? Pero lo que vamos a hablar acá nosotros son de los bienes económicos, que son productos humanos, que son producidos por el hombre, y mayoritariamente los bienes que vamos a analizar son los bienes producidos por el sector privado, que se venden a un precio por encima de su costo con una ganancia.
Esos bienes son los que trata casualmente el curso, ¿no? Alimentos, agua, medio de transporte, ¿no? A la intervención humana, lógicamente la producción es un bien económico, ¿no? Si lo ha producido el hombre es un bien económico, pero hay bienes económicos privados y públicos. El problema es que, pues, que en la teoría económica mayormente lo que se trata y lo que se piensa que solamente deben haber bienes privados, no deben haber muy pocos bienes públicos. Por eso que en los libros ustedes no encuentran, ¿no? Por eso que los definiciones son mayormente relacionados a los bienes económicos y los bienes económicos relacionados a los bienes de producción privada. Ya. Pero hay bienes también que son públicos, ojo, producidos por el Estado o algún organismo del Estado. Ojo, hay que considerar eso, tiene que tener en cuenta eso. Ahora, hay una serie de clases de bienes. Lo que vamos a ver es eso, entonces, ¿no? Bienes por su duración. Por su duración puede ser fungibles o infungibles, como ustedes ven ahí. Los fungibles sirven para un solo uso, ¿no es cierto? Es el agua, los alimentos, los medicamentos, las drogas que consumen ustedes, hemos dicho. Y entonces, eso solamente se usa una sola vez, ¿no? Y los infungibles, lógicamente, soportan varios usos. Que son todo lo que ustedes tienen pues en su escritorio, ¿no? Su reloj, su celular, su computadora, su lapicero, sus borradores, sus libros, ¿no? Aparte de su casa, pues la ropa, el vehículo, la bicicleta que tienen, ¿no? Los patines que tienen. Entonces, esos son infungibles, ¿no? Eh, todo lo que dure más de una vez, todo lo que ustedes tienen ahí a su alrededor, casi son infungibles, ¿cierto? La lámpara que tienen, todo eso son infungibles, ¿no? Ahora, según el destino, viene de consumo, porque son los que satisfacen una necesidad de manera inmediata. Claro, los ejemplos típicos son, pues, son casualmente los alimentos, los vestidos, ¿no? Son los libros, en el caso de usted que estudia, los zapatos, los lapiceros, todos los bienes, pues, que ustedes se pueden imaginar a su alrededor también son, pues, bienes de consumo, que lo necesitan, ¿no? Los libros necesitan, los lapiceros que utilizan, la computadora casualmente son bienes de consumo, ¿no? Todo eso. Y les menciono todo esto porque eso es lo que toman en el examen de admisión, tanto en la pre como el examen de admisión general, ¿no? No toman pues los ejemplos que ponen en los libros. Además, como ustedes saben, son ejemplos de la vida cotidiana peruana. Ahora, los bienes capital son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, para crear otros bienes, ¿no? Ejemplos son las máquinas que sirven para crear otros bienes. Ahí ven casualmente ¿no? Una máquina agrícola que se supone que a lo mejor es cosechadora o sembradora, pero que sirve casualmente para producir otros bienes, pues, bienes agrícolas. Entonces, casualmente son los edificios que sirven también para producir otros bienes, donde están las fábricas, donde están las máquinas, ¿no? Las tierras de cultivo son todos bienes de capital, porque son aquellos bienes que son utilizados para crear otros bienes. Eso es. De la maquinaria, mayormente los edificios. Clases por su relación entre ellos en el uso, ¿no? Complementarios son el uso de un bien exige el uso de otro bien. El ejemplo que ponen todos los libros es el que ven ustedes ahí, pues, ¿no? Ejemplo, el café y el azúcar, el pan y la mantequilla. Pero estos ejemplos son, pues, aparte, por ejemplo, no necesariamente el azúcar es un complemento del café. ¿Y por qué? Porque mucha gente toma café sin azúcar. Hay otro que toma café con azúcar. ¿Puede ser un complemento? Sí. O tampoco no puede ser un complemento. Pero obviamente usted ve en ¿no? Usted ve en el café ahí. ¿Cuándo es un complemento obligado del café? Un complementario obligado del café. ¿Cuál es un complemento obligado del café? La taza, ¿no? O el envase donde está el café. Eso sí es un complemento obligado. ¿Qué es otro bien? Pues la taza, el vaso, ya sea de vidrio, de cartón, ¿cierto? Es igual que el pan y la mantequilla. Pero como ustedes ven, el pan y la mantequilla, pero el complemento de la mantequilla puede ser el cuchillo. Es igual, ¿no? El complemento del lapicero es una de eso.
Es un cuaderno, es una página, es una hoja, es un cartón. Pues, casi todos los bienes tienen complementos, no se usan solos, casi no se usan solos. La mayoría son complementarios, no se usan solos. Los bienes no se usan solos, casi, ¿no? Tienen su complemento, ¿no? Eh, el complemento de zapatos, todo tiene, ustedes pueden imaginar porque ponen los ejemplos en el examen así, de esa forma. Y ahora sustitutos, cuando un bien puede ser consumido en vez de otro, ya hemos mencionado eso, porque casualmente esos son los alimentos y son los vestidos, o son los medicamentos también muchas veces, pero mayormente son los alimentos, los vestidos, ¿no? Eh, Algunas personas, lógicamente, toman desayuno, varias cosas, café, té, manzanilla, quinoa, soya, maca, pan con mantequilla, pan con queso, pan con jamonada, pan con... Entonces, puedes comer, pues, sustituir un montón de bienes diferentes, muchos bienes diferentes. Ya, según el comercio internacional, transables y no transables. ¿Qué son los bienes transables? Son aquellos bienes que pueden ser consumidos dentro de la economía que los produce y se pueden exportar o importar. Se le llaman mercancías, porque todo bien que se exporta o importa son mercancías. Ya hemos mencionado básicamente que las mercancías son los que producen las empresas. Y las mercancías son bienes casualmente producidos para venderse. Esa es la definición de mercancía. Entonces, hay mercancías que son transables, ¿no? Por ejemplo, los libros, lógicamente, se distribuyen a nivel mundial. Los zapatos, las confecciones, la ropa, los medicamentos, el arroz, el azúcar, el trigo, la carne, son todos bienes transables. Todo lo que se puede exportar o importar son bienes transables. Ojo, ¿no? Y los no transables son casualmente los que solamente se pueden consumir internamente, los que no se pueden exportar o importar, ¿no? Lo se pueden hacer entre la economía que lo producen, no pueden importar sin exportarse, ¿no? Lógicamente por ejemplo, lógicamente las viviendas, los edificios y algunos servicios que solamente se prestan acá, ¿no? Y entonces eso no se puede, no son transables, ¿no? Gran parte de los bienes son transables, ¿no? Todos los bienes que nosotros exportamos ahora son transables, ¿no? Las paltas, los alimentos, pues la palta, la lúcuma, los espárragos, todo lo demás son bienes transables, ¿no? Eh, Mercancías, ya. Ahora las clases, los bienes, muebles e inmuebles. Los muebles son todos aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Lógicamente un televisor, un automóvil, un tren, un avión, un barco. Ojo, son muebles, pueden trasladar. Un barco se puede trasladar de un lugar a otro, ¿no? Un automóvil se puede trasladar de un lugar a otro. Un tren se puede trasladar, un avión se puede trasladar de un lugar a otro. Antiguamente en el Perú eran considerados no muebles los aviones, barcos y trenes. Bueno, pero eso es absurdo, pues. Son bienes muebles, son bienes muebles. Y los inmuebles, lógicamente, son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridos en forma permanente a la tierra, un edificio, una oficina, una casa. Pero como ustedes ven, hay excepciones, ¿no? Deben haber visto alguna vez algún video donde casualmente se mueve un local, se mueve una casa, porque es una casa pues histórica o un edificio histórico que hacía obstáculo para una avenida o para alguna medio de transporte, una avenida, y todo ¿no? O muchos casualmente cuestiones arqueológicas que en muchos lugares del mundo se han tenido que trasladar porque iban a ser hidroeléctricas, ¿no? Entonces, se iban a ser hidroeléctricas y entonces la hidroeléctrica llenaba pues un valle entero, una cuenca entera y había, ¿cómo se llama?, restos arqueológicos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Trasladarlos. Bueno, son inmuebles, pero por cuestiones muy especiales lo tenían que trasladar a otro lugar. No se puede. Esas son las excepciones, ojo. Son las excepciones. ¿Qué son los servicios?
Los servicios casualmente son actividades que realiza una persona para satisfacer las necesidades de otra. Es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy dando casualmente conocimientos básicos de economía para que usted den su examen de admisión, ¿no? Porque la PRE es un examen de admisión. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Se consideran inmateriales porque se consumen al momento de producirse, ¿cierto? Claro, se pueden almacenar con otros bienes. Por ejemplo, en muchas universidades, y en la universidad también, hay muchas universidades, todas las clases se graban al fondo del salón, o en este caso las virtuales que todas se graban. Esto se está grabando. Todas estas clases se graban casualmente. Se las pueden pedir que se las pase. En otras universidades también, ¿no? El alumno que falta viene otro día y paga y se la pasa a la clase, ¿no? O sea, para casualmente que se pueda mantener, se necesita otros bienes, ¿no? Entonces las necesidades son casualmente servicios de salud, de educación, de transporte, comunicaciones, todo eso son casualmente servicios. Ojo, los servicios son los que más han crecido en el mundo, más que la producción de bienes. La clase de servicios. Las clases de servicios, según quien las brinde, pueden ser servicios privados. Privados casualmente son, como su nombre indica, porque son brindados por personas o empresas particulares a un precio por encima de su costo con una ganancia. Eso lo decía que son los bienes también. Los bienes económicos, ¿no? Se supone que son así, porque hay bienes económicos que son públicos. El problema es que en los libros no ponen pues que los bienes pueden ser privados o públicos, porque la tendencia pues de la teoría económica es a privilegiar lo privado y lógicamente a minimizar lo público, que esa es la tendencia de la teoría económica, ¿no? Y los públicos lógicamente son los brinda el Estado o organismos estatales como son los municipios, las empresas estatales que lo dan gratuitamente a un precio simbólico o por debajo del costo, ¿no? O por debajo del costo. Es el caso de la universidad. El Perú, la universidad, casualmente los estudios universitarios son gratuitos. Y somos uno de los 20 o 30 países donde es gratuito. En el resto todo el mundo paga. En China se paga, no es gratis. En Estados Unidos se paga. Canadá se paga, Inglaterra se paga. En Chile se paga. Pero no se paga es acá, en Argentina, en Brasil, en México. O se cobra en México, se cobra pues el equivalente a 50 centavos de dólar, ¿no? Estados Unidos, lógicamente, se paga $5.000, usualmente paga en una universidad pública, porque en Estados Unidos hay cientos de universidades públicas, ¿no? Y buenas, la de Houston, un montón de universidades son públicas. Y entonces el caso de San Marcos, que no te cobra la nueva ley universitaria, no te cobra nada, absolutamente nada. Te pagan por estudiar, te pagan por estudiar, ¿no? Porque ustedes si quieren estudiar economía o contabilidad o administración, no pagan nada en San Marcos, pero si quisieran estudiar eso en la Universidad del Pacífico, tendrían que pagar pues 40.000 o 50.000 soles al año. Así son. Y lógicamente, ojo, los servicios públicos se contabilizan, ojo, se contabilizan al costo, se contabilizan al costo. Sin embargo, los servicios privados se contabilizan por el precio, no el costo, porque los privados tienen un costo más una ganancia. Bueno, los privados se contabilizan con la ganancia. Los públicos se contabilizan al costo. Es por eso que más o menos el costo de estudiar contabilidad, administración y economía en promedio es 15.000 soles al año. Entre 12.000 y 15.000 soles al año. Eso es lo que le están pagando a ustedes por estudiar. Porque si fueran a una universidad, y ojo, ese es el costo, ¿ah? Ese es el costo. Porque si le aumentamos casualmente la ganancia,
podría salir 30.000 soles, 25.000 soles, 30.000 soles. Ojo, eso es lo que cuesta, se contabiliza el costo en la universidad, como le digo, es 12.000 a 15.000 soles al costo. Pero si le aumentamos una ganancia en una privada, como supongamos que fuera ¿no? Otra universidad privada, esto costaría pues 25.000 soles o 30.000 soles, el doble, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que le están pagando a ustedes por estudiar. Ustedes aprueban todos los cursos y no, nunca van a pagar nada. Y se paga pues un monto muy pequeño si lo desaprueban un curso. 30 soles, 40 soles, que no es nada, pero en comparación de... Entonces, eso escasamente son los públicos, ¿no? Además, también los públicos son, si vas a un hospital privado, pagas, pagas pues lógicamente, ¿no? Pagas una, pagas un ticket pues de 5 soles y vas a un hospital público, ¿no? Esos son los servicios privados, ¿no? Clases son cuántas personas se brindan, lógicamente, son los servicios individuales. Son servicios que se pueden brindar solamente a una persona. Bueno, acá ponen pues un ejemplo muy especial, un trasplante del riñón. No, servicios individuales, si vas a un odontólogo tú solo, vas a un odontólogo, pues, si tomas un taxi solo, pues es un servicio individual. No tiene que poner porque es un trasplante del riñón, ¿no? Trasplante del riñón, pero tomas un taxi solo para venir a la pre o ir a la pre o ir a otro sitio. Y ese es un servicio. Hay clases particulares también, solo. O, o vas al dentista solo o a un consultorio, pues vas solo. Y los colectivos, casualmente los servicios son lo que estamos haciendo nosotros en un salón de clase o en forma virtual, donde pueden haber, pues hay clases virtuales, pueden haber habido 100, 200 alumnos, 300 alumnos. Y bueno, en San Marcos antiguamente había clases, bueno, yo he dictado antiguamente clases de 100 alumnos. Y ustedes han ido a San Marcos, a los salones de Derecho, por ejemplo, o a los salones de Letras, en el primer piso de Letras, van a haber salones donde entran más de 150 personas. Y se daba clases ahí, ¿no? No tenía que gritar, ¿no? Porque si no, no te escucha nadie. Bueno, ese es casualmente. Ya. Ahora, ya sabemos que la base de toda sociedad es la producción. Y en todo país, lógicamente, hay un proceso económico, que es el proceso donde se van a generar los bienes y servicios que necesita la sociedad, que necesita y requiere la sociedad. Este proceso económico comienza con la inversión, con la inversión. La inversión casualmente es, ¿no?, la cantidad de dinero que se requiere para iniciar una producción, para comprar bienes y servicios para producir, ¿cierto? Y la inversión proviene casualmente del ahorro, y el ahorro proviene del ingreso, ¿no? Pero acá el proceso económico es la inversión. Entonces acá se supone que ya existe lógicamente un dinero suficiente. La inversión es el dinero generado por el ahorro de un país. Y el ahorro es simplemente el ingreso menos el consumo que tienen las familias y las empresas. Ese es el ahorro, ¿no? En nuestro país el ahorro es muy pequeño. Y hemos mencionado también, creo, de que es muy pequeño, sin embargo, por desgracia, el Congreso y los gobiernos han permitido que el poco ahorro que tengamos sirva a otros países. ¿Por qué le digo eso? Por el caso de las AFP, que antes de la pandemia tenían depósitos de los trabajadores para su jubilación de más o menos 180.000 millones de soles. Y el Congreso sacó una ley que hasta el 50% de esos ahorros de las AFP se podían invertir, ojo, en otros países. O sea, más de 90.000 millones de soles, ¿no?, que son casualmente más de 20.000 millones de dólares, han servido para hacer empresas en otros países, generar empleo, generar tributos, generar ganancias en otros países. Bueno, por eso, pero lo menciono para que ustedes sepan, es así en el Perú. Bueno, entonces comienza con la inversión, ¿no? La cantidad de dinero que se supone debe ser
básicamente se supone que debe ser el ahorro nacional. En el Perú, desgraciadamente, el ahorro es muy pequeño porque ya ustedes conocen, el 92% de las empresas son informales, 11 millones son independientes y la gente vive al crédito, vive a futuro. La mayoría de personas no ahorra, pues si ni siquiera tiene para subsistir, menos va a ahorrar. Y es por eso que, por desgracia, se requiere que el llamado ahorro externo. El ahorro externo, que es la inversión de otro país. Ejemplo, el puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay, que es un proyecto chino, no es un proyecto peruano, es un proyecto chino dentro de la segunda ruta de la seda, ¿no? Y la mayoría de minas son casualmente de ahorro externo, ¿no? Empresas extranjeras. Y las empresas privadas también, ¿no? Pocos son de ahorro interno, porque el ahorro interno es muy pequeño. Bueno, comienza la inversión, que es la compra de bienes y servicios, maquinaria, contratar personal para producir los bienes y servicios, que es la segunda etapa, para producir los bienes y servicios que requiere la sociedad. Ahora, pero la producción, lógicamente, es en lugares fijos, se produce en determinado lugar, de estado espacio económico. En el caso del Perú, y hablando siempre del Perú, se concentra la producción, entre comillas, industrial, mayormente, lógicamente, en Lima. ¿No? En Lima está concentrada la tercera parte de la población, ¿no? Y produce, pues, más de la mitad del PBI de la producción. Pero todos esos productos que se producen en Lima, lógicamente, lo requiere todo el Perú. Todas las regiones requieren esos productos. Y entonces, por eso es la tercera etapa, que es la circulación. Ustedes ven ahí los camiones, los aviones, los barcos, ¿no? Que son la circulación es llevar los bienes finales al consumidor final, ¿no? Entonces hay que llevar los productos que se producen en Lima, lógicamente, ¿no? A todo el país. O los productos que se producen en el interior del país, que son los alimentos, hay que traerlos a Lima o llevarlos a otras partes. Esa es la circulación, llevar el producto final, llevar los bienes y servicios, porque también se llevan servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, minas que contratan a profesores, minas que contratan a médicos, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que llevar los servicios a otro sitio. Después viene la distribución. La distribución casualmente es el pago que reciben los dueños de los factores de la producción por participar en el sistema productivo. Entonces, los dueños de las empresas reciben, ya sabemos, su ganancia, sus utilidades, sus dividendos por haber participado, ¿no? Como dueños con la compra de bienes y servicios para casualmente la producción. Los que tienen tierras van a recibir pues su renta agraria, alquilan, o los que tienen edificios y casas que alquilan también reciben, porque es un factor. Y además los trabajadores, que son la mayoría, reciben casualmente por su participación de alquilar y vender por horas su fuerza de trabajo, ¿no? Reciben un salario, un sueldo, un jornal, lo que se llame, pero en última instancia es un salario, ¿no? Que por eso todos estamos estudiando, ustedes van a estudiar casualmente para ser profesionales, para casualmente estar calificados y obtener el mayor ingreso por su participación de alquilar su fuerza productiva en la sociedad, ¿no? Para la producción de bienes y servicios, porque todos vamos a trabajar en producir bienes y servicios, ¿no? Esa es la distribución. Lógicamente después viene casualmente porque, ojo, para consumir se requiere, pues, tener ingresos. Entonces, el consumo es casualmente la satisfacción de los bienes y servicios que requiere la población. Y eso se compra con los ingresos que tienen los trabajadores, con la ganancia que tienen los empresarios, la renta que tienen los rentistas. Y entonces, el consumo, la satisfacción de los bienes es casualmente, ¿no? Satisfacer las necesidades consumiendo los bienes y servicios que requiere la población. Y entonces, al desaparecer esa producción por el consumo, de nuevo entonces comienza el proceso económico. Se vuelve a comprar insumos, contratar trabajadores para invertir.
y para de nuevo producir, circular, contribuir. Ese es un proceso, pues, en forma permanente que se da para la producción de bienes y servicios, ¿no? Ese es el proceso económico, ¿no? Presión casualmente es el incremento del estado de capital, que es la compra de maquinarias, equipos, edificios, ¿no? Para casualmente que proviene del ahorro, que es el ingreso no monetario, lógicamente, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿no? La producción está relacionada con la generación de bienes y servicios que requiere la población. La circulación es llevar casualmente los bienes y servicios al consumidor final. La distribución es la retribución que reciben los dueños, los factores de la producción. El consumo es la utilización de esos bienes y consumos para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? La producción. Decimos que la producción es combinar los factores de la producción para dos cosas. Desde el punto de vista técnico, para maximizar la producción. Ahí intervienen los ingenieros. Y desde el punto de vista económico, para maximizar la ganancia y minimizar los costos. Eso es lo que quieren los dueños de las empresas, ¿no? Los dueños de las empresas. Entonces, es generar bienes y servicios. Y entonces, para eso se emplea los factores productivos que hemos visto en clase anterior, que es la naturaleza, el trabajo, el capital, la tecnología, el Estado y la gestión empresarial. Todos esos factores intervienen casualmente para producir, que es la base de la sociedad. Sin producción no hay sociedad. Así es simple, ¿no? Ahora, en la producción hay casualmente factores originarios, derivados y complementarios. Ojo, ¿no? Ahora, complementarios. Ya sabemos que esto es la clasificación nueva que hay. Antiguamente se llamaba los factores clásicos y los factores modernos, ¿no? Los factores clásicos eran lo que acá le llamamos originarios y derivados, ¿no? Y los modernos eran los complementarios, ¿no? Los complementarios. Ahora, acá también hay otra salvedad. Bueno, en cuanto a los originarios, sabemos de que son preexistentes al proceso productivo. Por eso son originarios. Y originarios, lógicamente, son los recursos naturales. Los recursos naturales los da el planeta Tierra. Ya sabemos, pues, que el planeta Tierra evolucionó hace 15.000 millones de años, ¿cierto? Evolucionó. No hacemos el problema ni teorizamos sobre cómo evolucionó y solamente, pero ahí está el planeta Tierra. Y cuando solamente existía el planeta Tierra y no, la flora y la fauna del planeta Tierra, no había producción, ¿no? Pero después vino, lógicamente, el humano. Evolucionó el humano, también, ¿cierto? Evolucionó el humano y cuando el humano en determinado momento, ¿no? Porque primero era recolector, como ustedes saben, no producía nada durante muchas generaciones. Pero ya cuando hubo una serie de problemas naturales, el humano comenzó a producir. Al ver casualmente que la naturaleza no le daba lo que necesitaba, lógicamente comenzó a producir. Y entonces utilizó una serie de elementos de la naturaleza para producir sus bienes, sus servicios, ¿no? Básicamente su alimentación. Entonces ya comienza la caza, ya comienza la agricultura y todo lo demás. Y comienza la producción. Porque la producción comienza con el humano. Cuando, cuando allá no, por X motivos, ¿no? Ya no encuentra, ¿no? Como recolector en la naturaleza, entonces requiere alimentos, requiere guardar los alimentos, requiere una serie de cosas, entonces comienza la producción, la caza, la producción, la cría de ganado, la agricultura y todo lo demás. Pero lógicamente, como decía Smith, porque él dice, ¿no? Eh, el hombre pues no va a transformar la naturaleza convirtiéndola en bienes con sus manos. Pues ahí casualmente también se desarrolla porque hay teorías donde casualmente la necesidad de transformar la naturaleza convirtió a un homoide en humano, ¿no? La necesidad casualmente de
de inventar medios de producción, ¿no? Medios para producir el arado, la rueda, bueno, eso es hace 6.000 millones de años, que comenzaron casualmente a ver eso. Y entonces, todos esos elementos para transformar la naturaleza es lo que Smith le llama capital, que son maquinarias, instalaciones y equipos, es el resultado del trabajo sobre los recursos naturales. Ojo, fíjense eso, eso es lo derivado. Estos son casualmente, básicamente, conceptos clásicos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ahorita vamos a ver la clase 3 y vamos acá, miren ustedes, va a haber una variante, una variante. Y los complementarios son casualmente los modernos, que son la gestión empresarial, lo que le llaman casualmente lo que se llama el cuarto elemento. Y lo que creó marcha casualmente con el cuarto elemento, que es la gestión empresarial, que crea casualmente dónde van ustedes a postular mayoritariamente. Crea, ¿qué cosa? Crea la profesión de él, casualmente, es el que va a, ¿no? Economía. Crear, ¿qué va a crearlo? ¿Dónde van a postular la mayoría de ustedes? ¿A qué facultad? Administración. La administración de empresas, pues la crea marcha, que lo llama el cuarto elemento, que es la administración de empresas, que la mayoría de ustedes va a estudiar, ¿no? Porque de todos ustedes que están llevando el curso, porque ustedes se supone que están postulando a gestión empresarial, o sea, a economía, contabilidad o administración, pero la mayoría postula a administración. La segunda mayoría postula a contabilidad y un grupo muy pequeño es el que postula a economía. Entonces, eso lo inventó Marshall. La administración de empresas la inventa Marshall, como el cuarto elemento, porque él se da cuenta de que una empresa va a ser más productiva si tiene gerencia, si se sabe administrar bien. Y para administrar no es una cuestión empírica, es una cuestión, es una cuestión técnica, es una cuestión casualmente científica en la administración. Y de ahí viene la administración de empresas, ¿no? Porque antiguamente y hasta ahora muchas veces en el país, los dueños eran los gerentes, pero los dueños eran empíricos. Casualmente se da cuenta Marshall de esa cosa, es que una empresa, dos empresas iguales, cuando el gerente es el dueño, es menos productivo que cuando el gerente es un trabajador que ha estudiado para administrar empresas, que ha estudiado producción, tecnología, marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, propaganda, todo eso. Cuando he estudiado todo eso, planificación y todo lo demás. Sin embargo, el dueño no estudia eso, pues, por ser dueño que ser gerente. Eso pasaba, estamos hablando de 1880, 1890. Ahora ya no es, pues, ¿no? Ahora los hijos de los dueños ya todos son ingenieros, ¿no? Estudian casualmente para ser, mayormente los CEO, los gerentes generales de las transnacionales, usualmente son ingenieros. Usualmente son ingenieros. Entonces, bueno, esa es la gestión empresarial. Y después hemos visto que a partir del año 1929, el Estado va a ser casualmente, va a participar en el proceso productivo como supervisor, controlador, regulador. Y la tecnología, que hemos dicho, la aplicación de los conocimientos científicos a la producción. Bueno, ojo, son las 5:55 y entonces acá vamos a hacer un break hasta las 6:10, ¿cierto? Entonces a las 6:10 regresamos para seguir con la clase. ¿Conforme? Entonces tenemos hasta las 6:10 un pequeño break para hacer nuestras necesidades o para que ustedes tomen su lonche, pues, ¿no? Ya, comenzamos entonces de nuevo, regresamos y entonces seguimos con la semana 2 estábamos acá. Entonces, ¿qué serán los factores de la producción? ¿Me escuchan, muy cierto? Comenzamos entonces, ojo, estamos comenzando. Ya, seguimos entonces, función de producción. La función de producción casualmente es combinar los factores, trabajo, capital, recursos naturales, tecnología, en la mejor forma posible para dos
finalidades hemos mencionado. Desde el punto de vista técnico, que son los ingenieros, para maximizar la producción. Su preocupación es esa de los ingenieros, ¿no? Maximizar la producción con la mejor tecnología. Pero los economistas lo que buscan es maximizar las ganancias con el mínimo costo, ¿no? No siempre se llevan de acuerdo los ingenieros con los economistas porque muchas veces no se requiere mucha tecnología. Bueno, es una combinación de ambos, ¿no? Entonces, es una función matemática que puede estar expresada en una ecuación, puede estar expresada en una ecuación, ¿ya? Ahora, economía, la producción y la función de producción, economía, hay dos temporalidades, lo que se llama el corto plazo y el largo plazo. ¿Qué cosa es el corto plazo? El corto plazo es aquel plazo, ¿no? Es un plazo determinado, donde casualmente uno de los factores es fijo. Y los principales factores, que son dos, en base a los recursos naturales que son necesarios, es el trabajo y el capital. El capital entendido como la maquinaria, las instalaciones, o los edificios, los equipos. Entonces se dice que el corto plazo es cuando uno de los factores es fijo. Y usualmente el factor fijo es el capital. O sea, la maquinaria no cambia, el edificio no cambia, las herramientas no cambian, los equipos no cambian. Lo que va a variar es el trabajo. Y en función de su calidad del trabajo o en su cantidad de trabajo, ¿cierto? Entonces, en el corto plazo, algunos factores son fijos, que son mayormente el capital. Y la temporalidad de largo plazo es casualmente cuando todos los factores son variables. Cuando ya casualmente no solamente varía el trabajo, sino varía casualmente la maquinaria. Se compra nueva maquinaria, se compran nuevos locales, se amplían los locales, ¿no? Se amplían los equipos, se cambian los equipos, se cambia todo. Todo varía. Lógicamente en el corto plazo, temporalmente es un año, pues, ¿no? Y largo plazo puede ser 4 o 5 años, depende pues del tipo de producción. No es lo mismo producir panes, galletas, que producir computadoras o producir aviones o producir barcos, o hacer edificios, o hacer hidroeléctricas, o hacer caminos. O sea, los tipos de bienes son diferentes y la temporalidad es diferente, ¿no? Todas esas variables hay que considerar. Ya, ahora. La producción total es la cantidad total de productos. El plazo de tiempo es el cual al menos uno de los factores utilizados en el proceso productivo fijo. Ya, cuando es el corto plazo, entonces la producción total es casualmente la cantidad total que se produce, ¿no? Gracias a la combinación. Ahí no hay producto. El producto medio, casualmente, como su nombre indica, es el promedio, ¿no? Es el nivel de producción por unidad de trabajo empleado. Representa la productividad del trabajador. La producción total es entre la cantidad de trabajadores. Es el producto medio. Y el producto marginal, marginal es el último. Combina el producto total en relación al incremento o la disminución de una unidad de consumo, que es el incremento de la producción total cuando se incrementa un elemento de trabajo. L es labor, o sea, es trabajo. L es el trabajo. Ligado al rendimiento decreciente, que es lo que vamos a explicar ahora. Miren ustedes. En el corto plazo, vean ustedes este cuadrito, ¿no? Entonces, el número de trabajadores es uno. El producto, supongamos que es arroz, uno. El producto medio es una tonelada entre uno, es uno, pues, ¿no? Y el producto marginal, lo último que se ha producido es uno. Solamente se ha producido uno, es el último. Es el primero y el último. Pero si aumentan los trabajadores a dos, ahora se produce 3 toneladas, ¿no? Eso significa que 3 toneladas entre dos trabajadores, el producto medio es 1,5. Y el producto marginal de haber cambiado de un trabajador a dos es 3 menos uno, 2. O sea que teóricamente el segundo trabajador ha generado 2 nuevas toneladas de arroz. Eso es de forma teórica. Porque como ustedes, en forma real, son los dos trabajadores los que han creado tres. No es que el segundo haya creado dos más. ¿Conforme? Repito, ¿no? Estos son conceptos teóricos, ¿no? Porque en la realidad, los dos son los que han producido los 3 toneladas de arroz, ¿no? Sino que por cuestiones teóricas se dice que es marginal que el último que ha incorporado dos. ¿Conforme? Ojo. Entonces, ya, se contrata a otro trabajador, entonces entre los tres producen seis.
6 toneladas. Eso significa que el producto medio es 6, entre 3, 2. Pero el producto marginal es casualmente, ¿no? Al incorporarse el tercero se ha producido 6. Pero solamente cuando había 2 se había producido 3. O sea, teóricamente el producto marginal del tercero es 6 menos 3, 3. Ahora, se introduce el cuarto, se produce 10. Producto medio es 2,5. Y el producto marginal es 10 menos 6, 4. Pero ahora, se contrata un quinto trabajador para producir la misma hectárea de terreno. Ya no son 4, sino son 5. Entonces ahora se produce 13 toneladas. Entonces el producto medio es 13 entre 5 es 2,6. Pero ahora, casualmente, el producto marginal es 13 menos 10, 3. ¿No? Entonces ya no es 4 como cuando había el cuarto, sino ahora el quinto es 3. Y si se aumenta un 6, un sexto, el producto marginal es 1,4. Cada vez disminuye menos. ¿Por qué? Porque lógicamente es, ¿no? Si es una hectárea y comienzan a incorporar trabajadores, lógicamente que va a haber problema de tecnológico de muchos trabajadores se van a entorpecer entre ellos mismos. Es por eso que el producto marginal cuando comienza a producir aumenta, como usted ve acá, y después disminuye. A pesar de contratar un trabajador o dos, aumenta la tonelada de arroz. Por lo tanto, la producción marginal del segundo trabajador es 2. Sin embargo, llega a un punto en seguir contratando trabajadores no provoca un crecimiento menor al anterior. Y fíjense ustedes acá, esto es lo que estamos viendo acá. Este cuadrito es el cuadrito que estaba acá, ¿no? Entonces, acá hay tres etapas, en las etapas de la producción. Entonces, la primera etapa, casualmente, ¿no? ¿Qué es? La primera etapa, el producto medio es creciente, lógicamente. El producto medio es creciente. Crece de 1, 1,5, 2, 2,5, 2,6, pero después cae. O sea, acá 2,6, 5 es 2,6, es el medio. Y acá dice, el producto medio es creciente. El producto marginal, luego de alcanzar un máximo, comienza a crecer. El producto marginal sube de 1, 2, 3, 4 y después cae, ¿no? Cae. Entonces, este es el punto 1, es acá, y después, casualmente, el punto 2, la producción debe situarse en esta etapa, acá, acá. Situación 2, donde casualmente el producto marginal comienza a, es positivo. Y la tercera etapa es casualmente cuando el producto, ¿no? Producto marginal es negativo. O sea, cuando ya en vez de incrementar la producción, al aumentar un nuevo trabajador, disminuye. El ejemplo más burdo, pero más grueso es si se quiere construir una pared, ¿no? Igual, si quiere construir una pared, un trabajador demora, pues, construir una pared, se demora, supongamos, un día, supongamos, ¿no? Una pared, pueden poner ladrillos, ¿no? Pero se contrata otro trabajador, pues, en un día, o sea, en 8 horas, dos trabajadores lo producen en 6 horas. Un tercer trabajador lo produce, lógicamente, los tres en 4 horas. El cuarto trabajador lo produce en 4 horas. Pero si alquila un quinto, un sexto, ya no lo van a producir pues en 1 hora ni en media hora. No lo pueden producir. Es imposible tecnológicamente, ¿cierto? Y entonces eso es lo que se llama la productividad marginal decreciente. Que cuando se comienza a incrementar la producción, un nuevo trabajador, se incrementa la producción, el producto medio se incrementa, el producto marginal se incrementa, pero llega un determinado momento en que comienza a decrecer. Ha de crecer casualmente porque se agota el problema del incremento. Y este marginal es lo último. Marginal significa lo último. Y se utiliza en economía porque marginal es lo último y es la base del teorema el teorema casualmente de límite. O sea, el límite para producir más. Y el límite casualmente es la base de la derivada. El límite, el teorema del límite, es el teorema base para la derivada. Y, y la derivada es la base de la integración. Y casualmente, ¿por qué se utiliza el límite y el teorema del límite? Porque con la derivada matemáticamente se puede hallar el máximo de una función y el máximo de la producción y el mínimo de la producción. Solamente por mencionarle, el máximo matemáticamente es cuando se halla la primera derivada, se iguala a cero,
se halla la segunda derivada, y si la segunda derivada es positiva es un mínimo, y si la segunda derivada es negativa es un máximo. Bueno, eso lo van a estudiar ustedes en la universidad, sobre todo solamente lo de economía, porque lo de contabilidad y administración, eh, todo esto solamente no lleva el análisis matemático, sino lo de economía son los que llevan análisis, 4 análisis matemáticos, pero administración y contabilidad no llevan análisis matemático, solamente llevan matemáticas básicas. Ya, entonces eso es. Las isocuantas. ¿Qué son las isocuantas? Las isocuantas son curvas que muestran todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. Ojo, las isocuantas son todas las combinaciones posibles, todas combinar los factores de tal manera que de diferentes formas, más maquinaria, más instalaciones, más trabajadores, más maquinaria, para casualmente generar el mismo nivel de producción, ¿no? Entonces, el mapa isocuantas casualmente lo que nos dice es eso, ¿no? Pendiente positiva y solamente las isocuantas es estas, son cuando la pendiente, ¿no? Las pendientes positivas, las isocuantas solo tienen pendientes negativas en el rango de 5 a 10, nada más, ¿no? En el rango de 5 a 10, solo que tiene pendiente positiva, ¿no? Las zonas relevantes de la producción corresponden a las zonas donde las isocuantas tienen pendientes negativas, que son estas las negativas. Como ustedes saben, esto es positiva y esto es negativa. Es positiva casualmente porque el, el ángulo, o sea, la tangente, es positiva, acá la tangente es negativa. Ya, son expertos en geometría, saben eso. Solamente eso se menciona para el examen de admisión, no más porque es toda una teoría. La producción, ya sabemos, hemos visto el corto plazo, ¿no? En el largo plazo ya sabemos que es cuando todos los variables, los factores varían. Cuando todos los factores varían, casualmente ya es el largo plazo, ¿no? Y casualmente en el largo plazo se utiliza uno de los modelos. En economía se utiliza modelos para expresar una serie de conocimientos, una serie de principios. Y los modelos pueden ser matemáticos, pueden ser gráficos o pueden ser esquemáticos. En este caso vamos a presentar un modelo gráfico, que es este modelo gráfico. El modelo casualmente de la, ¿no?, frontera de posibilidades de producción. O sea, todas las posibilidades que se puede producir, todas las combinaciones que se puede producir, ¿no? Entonces, es una representación simplificada de la realidad, un modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad, que puede ser en forma matemática, en forma esquemática o en forma gráfica. Eso es lo que utiliza la economía, a través de lo cual se expresan los conceptos básicos de la economía. En este caso se puede, ¿no?, se puede mostrar la escasez, la elección, el costo de oportunidad. Acá este es el modelo gráfico que estamos viendo de largo plazo, donde supone una economía donde solamente produce dos bienes, vegetales y peces, ¿no? Los tipos de bienes, los cuales la cantidad de recursos es constante y la utilidad en su totalidad. Entonces, acá es cantidad de vegetales, 60, puede ser kilos, 60 de vegetales. Si solamente produce 60 vegetales, produce 0 de peces. Se supone que son peces de piscigranja, ¿no?, porque son producción de peces, no son peces de mar, sino peces de piscigranja, ¿no? Entonces, el extremo, entonces es el A. El extremo E es a la inversa, ¿no? Donde se produce 40 kilos de peces y no se produce ningún vegetal. Esos son los extremos. Pero en la realidad lo que se quiere es combinar, producir tanto vegetales como peces. Esa es la realidad. Y entonces la frontera es lo máximo que se puede producir. Por eso que son los puntos eficientes. Es lo máximo que se puede producir. Más de eso no se puede producir porque los factores de la producción, al No, pero utilizarse, ¿por qué yo va a trabajar sábado? No perdón, sé, mi amor, porque quiere trabajar ap- independiente. apaguen, por favor, apaguen su micrófono, ¿ya? Apaguen su micrófono. ¿Conforme? Ya, lo apagaron. Entonces decíamos que la frontera de la producción es lo máximo que se puede producir con la combinación de los factores. Lo máximo que se puede producir. Se puede